estamos esperando ahí que la gente se está sumando. Hola Leo, ¿Cómo va, Esther? ¿Todo bien? muy bien. ¿Tú vas viendo cómo se suma la gente? ¿Ves, hay Sí, alguna? sí, en el costadito, acá lo tenemos, ya estamos en vivo. Ajá, Así que bueno, yo creo que ya 36. pasaron unos segundos, podemos Ajá, ir empezando. Bueno, antes que nada le damos la bienvenida a todos los que se están sumando a este webinar, que ahora nos vamos a presentar nosotros, pero bueno, en nombre de Flock, en nombre de Ediciones Urano, le damos la bienvenida a todos. Vamos a hablar un poco del proceso editorial, cómo se hace un libro y también vamos a dar tips para los autores. Así que bueno, muchas gracias por estar acá escuchándonos. Sabemos que hay gente de España, de América Latina, con distintas zonas horarias, así que gracias por hacerse un ratito para escucharnos. Acá voy a presentar a Esther, que es Esther Sanz. Esther es una persona multifacética porque es editora, es autora, es una gran amiga, así que vamos a ir por partes. Como editora, Esther está especializada en ficción y también en no ficción. De los sellos de Urano, ella está a cargo del sello Titania, que es de ficción romántica, está a cargo del sello Kepler y de Terapias Verdes. Y después también es una autora muy querida por el público juvenil. Escribió una trilogía que se llama El bosque de los corazones dormidos, que está publicada por Penguin Random House. Escribió una biología que se llama La isla, que está compuesta por Si el amor es una isla y Si el amor es un canto de sirena. Y también escribió una serie en middle grade maravillosa que es Hora de bailar. Así que, bueno, Esther, bienvenida al webinar. Es genial estar acá conversando con vos. bienvenido tú también. Y oye, qué bien te lo has estudiado, te lo sabes muy bien. Me Eso conoces es bien, se ve que somos amigos. Y bueno, pues yo voy a presentar a Leo. Leo es compañero, amigo y editor en Urano de PUC y de Umbriel. PUC, que es sello juvenil de Ediciones Urano, y Umbriel, que es nuestro sello de ficción general. Eh, y bueno, pues pues eres muy joven, pero llevas como 6 años ya en el mundo como editor, ¿no? Como director editorial y bueno, pegando fuerte y haciendo grandes descubrimientos y grandes apuestas. Así que nada, felicidades y nada, para mí es un placer, ya lo sabes, pues trabajar contigo y tenerte como compañero y sobre todo como amigo, ¿no? Porque esto es una cosa que yo no sé si mucha gente sabe, que los editores somos amigos, ¿no? Que no hay rivalidad ni competencia, o al menos yo no la he encontrado. Y con nosotros, la verdad que tenemos la suerte pues de conocernos bien y de entendernos muy bien y de conocer los gustos, ¿no? que tenemos. Y eso es una suerte y un privilegio. Totalmente, creo que es maravilloso porque aparte lo bueno de trabajar juntos, más allá de que somos amigos, es que podemos intercambiar un montón de opiniones, de ideas y demás, y eso hace como mucho más nutritivo todo el trabajo editorial. Cuando, más allá que Esther está en España, yo estoy en Argentina, estamos en permanente contacto, intercambiando ideas, hablando sobre autores, proyectos, y eso está muy bueno, así que ahora la idea es contarles a todos ustedes un poco qué es lo que hacemos, cómo es el trabajo de un editor, y obviamente tirarles un par de tips para todos los autores interesados. Ustedes pueden ir dejando todas las preguntas que tengan para nosotros en el panel que tienen en el costado, que nosotros al final de la charla vamos a ir leyendo y respondiendo todas esas preguntas. Pero la primera pregunta se la voy a hacer yo a Esther y es, ¿nos contás un poco para la gente que no está interiorizada con Titania? ¿Qué publicás en Titania? ¿Qué tipo de novelas? Bueno, Titania es un sello de novela romántica que originariamente pues, publicó y seguimos publicando a grandes autoras anglosajonas del mundo de novela romántica. Y bueno, pues poco a poco lo que hemos hecho es ampliar el abanico y sobre todo nos definimos como un sello de literatura, o sea, de novela romántica y de narrativa femenina de calidad, ¿no? Intentamos siempre pues hacer un poco de bandera de que leemos novela romántica, que nos gusta mucho y que somos exigentes y buscamos siempre lo mejor. Yo creo que ya durante muchos años el hecho de leer novela romántica o de ser lectora de novela romántica, pues antes era como algo que quizás no tenía no sé, el prestigio que tienen otros sellos, otros géneros, y yo creo que ahora ya hablar de que es un género menor ya es que ya no da lugar, ¿no? Ya está fuera de toda discusión y de todo debate. Así que, pues es sobre todo un sello de novela romántica y de narrativa femenina siempre con un toque romántico, ¿no? Con el romance como elemento principal. Explícanos Esther, un ¿y cuál es poquito.
Mm. te cuento un poco de Puck y Dumbriel, pero antes de hablar de Puck y Dumbriel te quiero hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Cómo haces a la hora de evaluar un libro, no? Digamos, porque el espectro, coincido con vos con la novela romántica, es un género que está creciendo muchísimo, que tiene una base de lectores muy sólida en todo el mundo. ¿Cómo haces para, a la hora de evaluar una novela y poder pensar en, qué sé yo, el lector que está en Argentina, el que está en México, el que está en España, que si bien compartimos muchas cosas, en otros aspectos somos muy distintos? ¿Cuál es el principal desafío que se te presenta a la hora de considerar un proyecto? Yo todo lo que intento es nutrir 5 colecciones, porque considero que, pues que la lectora de romántica no todas tienen, no todas tienen el mismo gusto, hay el género, o sea, el género es muy amplio, los gustos también son muy amplios y lo que procuro es pues alimentar tanto nuestra novela romántica de fantasía, contemporánea, new adult, erótica, ¿no? Siempre que haya un poco de todo. Evidentemente yo tengo también mis propios gustos como lectora, ¿no? Y a veces, pues quizás se me va un poco el plumero en lo que me gusta un poquito más, ¿no? Pero intento esto, sobre todo pensar en todos los gustos y en todas las colecciones para que haya un poquito de todo. Pero también es cierto que yo creo que muchas veces decir que tenemos la visión infalible o que tenemos criterio para elegir, yo creo que muchas veces esto es una cuestión de intuición y de ponerse en la piel de la lectora. Como amo los libros que edito, ¿no? Pues yo creo que un poco puedo entender por dónde van los gustos, pero siempre hay, claro, hay un componente en el que no es fiabilidad 100%, ¿no? Que muchas veces pues puedes a lo mejor elegir libros que tú piensas que van a gustar muchísimo y a lo mejor pues no tienen tanto éxito y otros libros que no sabes por qué acaban explotando y teniendo mucho éxito y a lo mejor no es el libro por el que tú hubieras apostado. O sea que esto es muchas veces es una cuestión de azar o de suerte, ¿no? Pero bueno, siempre con mucho amor, siempre los elijo con amor y eligiendo los libros que a mí me gustaría leer también como lectora, ¿no? Un poquito. ¿Y tú cómo lo No, eso. haces? ¿Cómo? Bueno, yendo primero a la primera pregunta, bueno, como bien decías en la presentación, PUC, lo que estamos haciendo es publicar literatura juvenil. Publicamos literatura juvenil tanto de autores anglosajones como de autores también hay latinoamericanos y españoles. Y en Umbriel lo que estamos haciendo, que bueno, vos también estuviste trabajando mucho en Umbriel el último tiempo, le cambiamos un poco quizás la fórmula de lo que tenía el sello y estamos apuntando a sacar autores en su mayoría anglosajones y lo que trato de hacer en ambos sellos es como dividir las temáticas, publicar, digamos, ya sea juvenil contemporánea, juvenil romántica, juvenil fantástica, juvenil thriller, y lo mismo en Umbriel, solo que en Umbriel obviamente no hacemos novela romántica porque tenemos un sello, como bien explicábamos, íntegramente dedicado a lo que es novela romántica. Y la verdad que coincido con todo lo que venías diciendo, creo que la mejor herramienta es como tratar de ponerse en la piel del lector. Muchas veces es verdad que es difícil como batallar contra tu gusto personal y a veces ponerte en el lugar del lector, porque hay veces que coincidís plenamente, hay veces que no. A mí me ha pasado libros que contraté diciendo esto va a ser un súper éxito y otros que contrataste pensando que va a ser un libro moderado y se da al revés. El que iba a ser un middle list o más moderado termina explotando y el que vos esperabas que iba a ser un súper éxito, ¿no? Yo creo que eso es por un lado es lo divertido que tiene el mundo editorial, que es muy impredecible y que te Gracias. desafía constantemente, ¿no? Porque es como que tenés que innovar y tenés que tener esta parte intuitiva. Yo no creo que haya una cuenta matemática que te diga, este libro va a ser un éxito. Hay una gran parte que es intuición y de hecho muchas veces pasa que publicás un libro ahora que pasa sin pena ni gloria y en 3 o 4 años por algún motivo reflota y explota y llega a esos miles de lectores que al momento del lanzamiento tal vez no pudo llegar. Y yo creo que eso es maravilloso. Y hablando un poco de todo esto, tenés un concurso activo que sé que hay mucha gente muy interesada, que es el Premio Titania de Novela Romántica. ¿Qué nos puedes contar del premio? ¿Cómo puede participar la gente? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, las bases del premio salieron hace poco, las tenéis en nuestras redes, pero hoy vamos a dar una noticia, una primicia, y es que después hemos recibido muchos comentarios, muchos mails, muchas peticiones de abrir también el premio al mercado, al público de Latinoamérica, y este año lo vamos a hacer. Estad atentos a las bases que iremos añadiendo información. Pero bueno, la idea es que todos los lectores de Titania, de todos los países, podáis participar y enviar vuestras novelas a Titania. Seguramente habrán 2 emails, o sea, dos correos para que podáis entregar
vuestros manuscritos, uno a España y otro a Latinoamérica, pero el ganador será uno. Así que nada, que mucha suerte a todos y que os animéis a participar porque yo creo que es uno de los, bueno, creo no, estoy convencida de que es el premio de novela romántica con más prestigio del país, por lo menos aquí en España es el que tiene más dotación y el que, pues, que tiene mucha repercusión y bueno, pues me gustaría que creciera y que recibamos sobre todo muchas novelas de calidad y que nos lo pongáis muy difícil para elegir. Esther, una consulta te hago con respecto a esto. La gente que quiera participar puede enviar una novela que entre en cualquiera de estas colecciones que vos mencionabas. Puede ser New Adult, puede ser más chiclito, o sea, mientras se enmarquen alguna de las colecciones y sea novela romántica, pueden participar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esta es una pregunta que nos hacéis mucho y realmente cualquier novela romántica, sobre todo que sea romántica, no nos enviéis ficción general ni otros géneros que no encajen dentro de la romántica, pero cualquier novela de cualquier género es candidata a poder ganar el premio. De hecho, en los distintos años han ganado novelas muy diferentes entre sí. Bueno, Ana Casanovas, que ganó hace un par de años con hace un par de años, no hace ya 3 o 4 años, que el tiempo pasa muy rápido. Ganó con Herbarium, y que era novela romántica contemporánea, con 2 líneas temporales, pero sobre todo contemporánea. Y este último año ganó Raquel de la Morena, y es una novela con un toque paranormal. O sea que, y de hecho hubo también una finalista, Alexandra Roma, con una novela Ojalá siempre, que es New Adult. O sea que realmente podéis enviar lo que queráis. No, Que está todo tiene... buenísimo saber para conocer el espectro de lo que estamos hablando. No, no, buenísimo. Bueno, yo les voy a contar un ¿Recibes muchos manuscritos para Umbriel y Puck? Bueno, sí, la verdad que estamos recibiendo muchísimo material. Como saben, PUC tuvo durante 2 o 3 años, tuvo el premio PUC. Este año no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a retomar el próximo año. De hecho, Belén Martínez, la autora de Una sonata de verano, fue la ganadora del primer premio PUC. Es una autora, la verdad, española, adorable, que escribe súper lindo y tuvo muy buena recepción entre el público. Y el año pasado publicamos una nueva novela de Belén que se llama Cuando reescribamos la historia. Estamos dándole una vuelta para cómo vamos a volver con el premio PUC, pero sí, para PUC concretamente con lo que es juvenil estamos buscando tanto autores latinoamericanos como españoles. De hecho, este año en marzo publicamos Cartas desde el desierto de Manu Carbajo, que es autor español muy conocido, escribió una trilogía con Javier Ruescas, escribió otra novela independiente por su lado, y Cartas desde el desierto es su libro más reciente, una novela contemporánea con toques de distopía que es súper buena, funcionó muy bien y estamos muy contentos. Y vamos a publicar a Tiffany Caligaris, que es una autora argentina, vos Esther la conocés, estuviste acá, creo que hicieron un live con Tiffany, ¿no? En Argentina. Me leí sus libros y también es una autora maravillosa, totalmente. Así que con Tiffany vamos a hacer algo distinto a lo que ella venía haciendo, que es un middle grade. Pero bueno, después tenemos otro autor local que va a salir en principio solamente en Argentina, que es Matías GB, que vamos a publicarle una novela que es un retelling de Mulan. Pero bueno, sí estamos muy abiertos a recibir material. Es cierto que tenemos un plan editorial bastante lleno y a veces cuesta mucho encontrar huecos y también cuesta mucho encontrar como la novela que queremos, que como comentaba Esther hace un ratito, es como el gran desafío de los editores, como encontrar esa novela, esa voz que encaje en los catálogos, pero sí estamos recibiendo material, y en Umbriel de momento estamos publicando autores anglosajones, pero no descartamos en un futuro cercano empezar también a publicar tanto autores españoles como latinoamericanos, así que ahí vamos. Muy bien. Bueno, y hablando un poco de autores y manuscritos, que sé que es uno de los temas que más le interesa a la gente, ¿qué tips les darías, Esther, vos como editora, a toda esta gente que sueña con ser publicada, que sueña con ver su libro en las librerías? ¿Cuáles son los 5 tips, o la cantidad que quieras, darles a esos autores? Bueno, yo el primero que les daría es que escriban por amor al arte, que no escriban pensando en publicar, que escriban por el placer de escribir, por el placer de contar algo, de vaciarse por dentro, ¿no? De escribir esa historia que quieren contar, pero que no escriban con la pretensión primera, ¿no? Inicial de publicar, porque yo creo que esto al final es un poco un despropósito, ¿no? Acabas un poco perdiendo frescura o perdiendo la intención de escribir, que un poco es contarte una historia primero a ti mismo, ¿no?
Yo este es el primer consejo que daría. A mí me sirvió mucho cuando empecé a escribir. Me dijeron, escribe para divertirte, escribe sin la presión de que vas a publicar, solo para pasártelo bien. Y otro consejo muy bueno que me dieron es, escribe una mala novela. Porque claro, yo creo que todos nos ponemos la presión de que tenemos que publicar una buena novela, ¿no? Y esto es muy complicado. Pero si tienes la red un poco de que voy a escribir algo malo, a ver qué me sale, pues yo creo que ahí es donde empiezas a divertirte de verdad y donde te sale algo pues más auténtico. Después les diría como segundo consejo que lean mucho, porque cuando lees yo creo que pues no solamente descubres, sobre todo un escritor novel, dónde están tus gustos, sino también dónde está lo que te gustaría escribir, ¿no? Por dónde va encaminado. Después les diría que dejen espacio para que lleguen las ideas, ¿no? Para sintonizar con esa emisora creativa que yo creo que está al alcance de todos. Bueno, pues a veces es necesario desconectar, no estar siempre viendo series, no estar siempre enganchados a muchos estímulos, sino aburrirse, dejar que sintonizar con esta fuerza creativa que está en todas partes y fantasear mucho. Hace poco leí que escribir es como soñar bueno, pues yo creo que sí, que es soñar despierto y luego dar forma a través de tus manos, ¿no? Y bueno, pues eso, que disfruten, que fantaseen, que estén todo el día, pues eso, soñando, ¿no? Y yo creo que ese es un buen tip. Después les diría que escriban sobre lo que conocen, que a veces, no sé, yo por ejemplo creo que una persona, a lo mejor con una persona joven con 25 años, escribir una historia pues de protagonistas de 50, pues a lo mejor no es su universo cercano, ¿no? Y a mí me interesa saber qué hay en la cabeza de esta persona joven, cómo es su vida, qué vive, qué le preocupa, qué... Yo creo que ahí hay no sé, hay toda una fuente de autenticidad y de espontaneidad, ¿no? Escribe sobre lo que conoces y si no lo conoces, documéntate mucho, sumérgete en ese mundo, pero bueno, yo creo que para empezar, para un escritor novel, es mejor que escriban sobre lo que conocen, sobre su lugar cercano, sobre personas que les resultan familiares. Escribe sobre ti, que mira, no hay nada más fácil que escribir sobre uno, ¿no? Y yo creo que ahí es una buena forma para empezar. Y luego mi quinto tip sería que seáis humildes, que no tengáis miedo a equivocaros, que reconozcáis el error. Os podéis rodear de gente que os puede leer, que os puede corregir, pues aceptar las críticas, ¿no? Sé humilde para reconocer que estás empezando, ¿no? Y que tienes que pulir muchas cosas. Que seas generoso, que compartas todo lo que quieras compartir, porque ahí está también el, no sé, lo que te puede hacer encontrar tu voz. Bueno, y que copies mucho, que esto puede ser que esto, claro, nos han enseñado tantas veces que no hay que copiar, que no hay que hacerse chuletas, que los exámenes hay que ser pues yo os recomiendo que copiéis el estilo de los autores que más os gustan, porque es la forma de encontrar tu propio estilo, ¿no? Es decir, mira, me gusta cómo ha contado este autor esta escena, voy a intentar hacerlo explicando algo que quiero contar yo, pero imitando su estilo. Y yo creo que imitando es como encuentras tu propia voz. Puede parecer un sinsentido, pero yo creo que es un buen ejercicio. Y hasta aquí mis 5 consejos. A ver los tuyos. No, pero súper interesantes y me gustó el último, muy súper interesante. En principio comparto todos los tips que diste, me parece súper importantes y relevantes. A mí, por ejemplo, dentro de lo que es literatura juvenil, lo que me pasa es que muchos de los manuscritos que me llegan se nota que hay como algo forzado en muchas ocasiones, ¿no? O como que se trata de imitar la tendencia del momento, que es una manera de copiar distinta a la que vos planteás, porque vos lo planteás desde un lugar de encontrar tu voz, pero es muy distinto cuando, no sé, por decir algo, lees Bajo la misma estrella, pero con personajes que tienen otro nombre. Y eso a un editor le salta automáticamente a la hora de leerlo, porque como editores estamos Plagiar totalmente. total. Así que creo que es algo que no hay que hacer, creo que ese es uno de los tips. De vuelta, como contar su propia historia, como decía Esther, algo que lo llene, que les sea importante, que valga la pena para ustedes en principio. Y el camino de la voz es algo que lo van a ir encontrando y hay mil métodos, pero lo importante es no ceñirse a decir, bueno, los Juegos del Hambre es la serie del momento, vamos a escribir uno que es prácticamente lo mismo que escribió Susan Collins, porque un editor es muy complicado que vaya a publicar eso, porque es algo que salta automáticamente cuando lo lees. En segundo lugar, retomando lo que decía Esther de leer, algo que yo estoy tratando de escribir y también es algo que me gusta hacer es leer cosas que no les gusten. Para mí está buenísimo leer algo que, por ejemplo, yo no soy personalmente fanático de la ciencia ficción y trato de leer ciencia ficción para entender por qué no me gusta y saber
qué cosas yo no haría en una novela que escriba yo, ¿no? Porque creo que lo más cómodo es leer todo lo que te gusta y lo que te llena, pero está bueno leerte 1, 2 o 3 libros de cosas que no te gusten para entender por qué no te gustan, ¿no? Y también entender que quizás a un lector o a un editor le pueda pasar eso con lo que vos estás escribiendo. Creo que este sentido de leer cosas amplias, de hecho, hay una autora que a mí me gusta mucho, que Starla, bueno, la conoce también, que la adoro, que es Victoria Schwab, y ella lo que cuenta que en sus procesos de escritura trata de leer de todo, de hecho, no ficción, ensayo, leer un poco de todo para ir nutriéndose de distintas voces y, retomando lo que decía Esther hace un ratito, encontrar su propia voz para la novela. Creo que eso es algo súper importante, leer de todo un poco. Y lo digo yo que soy el primero que suelo estar en mi zona de confort y leer lo que me gusta, pero me estoy desafiando constantemente a tratar de leer otras cosas o cosas que, qué sé yo, que te sacan de tu zona de confort. El tercer consejo que daría, que también va muy en resonancia con lo que decía Esther, el tema de la humildad, el tema de entender que el proceso editorial, que ahora en un ratito vamos a contar cómo es un proceso editorial, pero es un proceso largo. Como editores estamos leyendo como 20.000 manuscritos, trabajando con la gente de marketing, de comercial, trabajando con muchos autores que están por ser publicados ahora, por lo cual a veces hay que tener paciencia, a veces hay que tener más paciencia de la que nos gustaría a todos, y por otro lado, cosas, de vuelta, voy tirando ejemplos de cosas que estuve viendo en redes, no está bueno ir y arrobar a una editorial y decir, tardan en contestarme, porque creo que se mal predisponen ustedes mismos. En Argentina es algo que pasa mucho, a veces con escritores muy jóvenes y demás que quizás no tienen tanta experiencia, y van y arroban a la editorial diciendo, no me contesta, no, me rechazaron el manuscrito. Creo que esto es ser humilde y tratar de entender que el feedback que te den de la editorial va a ser para que crezcas, y que muchas veces cuando no hay una respuesta no es por maldad ni por nada por el estilo, sino que es por una cuestión de tiempos del proceso editorial y que son muchísimos los manuscritos que llegan. Y entre todos estos manuscritos, como decíamos al comienzo de la charla, llegan algunos que quizás para PUC mandan uno que es de novela histórica adulta, que no tiene nada que ver, y es un tiempo que vos te tenés que tomar para ver si encaja, si no encaja, hasta que te das cuenta que es para novela adulta, por ejemplo. Otro tip como cuarto que es importante es, en el cuerpo del mail está bueno que pongan un resumen. Más allá del manuscrito, porque de vuelta, si se da este error de que se confundieron y mandaron un libro que no entra en el catálogo, la persona que lo recibe, por ejemplo, me mandan a mí una novela romántica, yo automáticamente se lo puedo mandar a Esther. Pero en cambio, si no hay un resumen, no hay nada, y solamente está el manuscrito, se hace más complicado y más engorroso el proceso. Y el quinto consejo creo que sería escribir, y escribir, y escribir, y reformular. Muchos autores dicen que la reescritura es lo más importante, que a veces escriben un primer borrador, y después el proceso de revisión y pulir detalles es el proceso más rico, que es donde empiezan a haber un montón de detalles. Ya Esther sabrá decir si eso es así o no, que ella es autora y tiene muchos libros publicados. ¿Vos lo sentís así, Esther? ¿Un poco? Escribir y borrar mucho. Y da mucha rabia cuando tienes media novela escrita y te das cuenta de que no vas a ninguna parte y es mejor empezar de nuevo. Pero todas esas páginas no están tiradas a la basura porque han hecho que la máquina empiece a rodar y que empiece el engranaje a funcionar. Con lo cual, aunque tengáis que tirar, no os preocupéis porque todo eso está allí, ¿no? Y a veces una buena novela empieza en la página 50, ¿no? Y es mejor pues eliminar todo el inicio y empezar de nuevo. Estoy totalmente de acuerdo. Y me ha gustado mucho esto que has dicho de leer cosas que no te gusten y de salir de tu zona de confort, porque es curioso que los autores lo que mejor escriben es curiosamente lo que menos les gusta. A lo mejor si te gustan mucho pues, las escenas románticas, igual esto es una cosa que tienes tan interiorizada que a la hora de escribir no es lo que mejor te sale. Y a lo mejor la acción, que es una cosa que no te gusta tanto, te esfuerzas tanto en escribir eso que sabes que no dominas, que realmente luego el resultado es mejor. Así que estoy totalmente de acuerdo, que a veces salir de tu de tu zona de confort es lo que te da pues eso, ¿no? El brillo, ¿no? Totalmente, coincido. Y Esther, ahora yendo un poco a tu faceta de autora que me parece súper interesante. De vuelta, sos una autora que sacó una trilogía que fue súper exitosa en el momento que se publicó, que fue El bosque de los corazones dormidos, que salió en España, en Latinoamérica. Después sacaste Si el amor es una isla, El amor es una sirena. Tenés tu saga Middlegrade, que también funcionó súper bien en España. Ahora en PUC la estamos publicando en Latinoamérica. ¿Cuáles fueron los desafíos o los obstáculos que se te presentaron en el proceso? ¿Hubo algún momento que dijiste, uy, esto no es para mí, o esos momentos de frustración, que quizás alguien que está del otro lado escuchándote ahora se sienta identificado y le sirva como para seguir adelante? Pues es curioso porque
yo creo que, mira, el momento así que recuerdo de bloqueo fue con la trilogía, cuando estaba con la última novela, porque las dos primeras habían salido, se habían publicado, habían tenido éxito, recibía muchos mensajes y eso a mí me abrumó un poco. Me abrumó hasta el punto de que yo soy una escritora de brújula. No, no sé, cuando empiezo una historia no sé cómo va a terminar, tengo una idea de lo que quiero contar, pero realmente la historia va avanzando y a veces abro tantos hilos que luego tienes que cerrarlos todos, ¿no? Y cuando estaba escribiendo la última novela, me pasó lo que os explicaba antes, que cuando tenía media novela escrita, me di cuenta que no iba a ninguna parte. Mi editora también me dijo, Esther, no tiene la frescura que tenían las dos anteriores, y ahí tuve un bajón de decir, Dios mío, yo ya he perdido la conexión, yo ya no voy a volver a escribir, no puedo, y estas cosas. Y luego te das cuenta que es lo que os decía antes, es sintonizar, ¿eh? Es sintonizar, es como una emisora, cuando sintonizas el canal y te llega, pues sucede algo así. Cuando escribes hay algo mágico que a veces no sabes cómo continuar, paras unos días y te llega la información a través de una canción, de algo que lees, de un amigo que te cuenta algo. Y bueno, cuando estás escribiendo y fluyendo, es muy o sea, sientes que estás en el camino, ¿no? Y cuando no, igual, hay una señal que te dice esto, no vas bien, es como un stop, ¿no? Que no continúes por aquí porque vas mal, busca otra dirección. Luego es muy importante tener buenos editores, que yo en este caso pues he tenido muy buenos editores. Contigo trabajar fue una maravilla también como editor, porque tú me supusiste también un reto me planteaste un reto muy importante, muy chocante, ¿no? Porque yo había escrito Si el amor es una isla como libro único, y cuando me contratasteis para publicar este libro en Latinoamérica, me pediste una segunda parte, ¿no? Y esto también a mí me rompió los esquemas, porque pensé, pues es un libro único, si esto ya está, al fin, fueron felices, ¿ahora qué, no? Y bueno, pues el retomar una historia y explicar lo que pasó después del Y fueron felices, pues para mí también fue un reto y me gustó mucho. Así que bueno, yo creo que es muy importante rodearse de gente que te estimula y que te reta y que te hace ir cada vez un poco más allá. Exacto, coincido. Yo creo que quizás no está bueno cuando caes con un editor, que de vuelta hay editores con muchos perfiles, pero que te toma todo automáticamente como lo entregaste y lo publica, porque creo que la parte más rica es la construcción, cuando alguien con ojos ajenos, porque vos en tu mente puedes tener todo súper claro, qué siente un personaje, qué siente el otro, pero la idea es que el lector pueda percibir lo mismo, ¿no? Así que yo creo que de vuelta, tener ahí como un ojo afilado, alguien, y muchas veces a mí me pasa, qué sé yo, no tengo, definitivamente vos tenés más experiencia trabajando con autores de habla hispana. Yo en general trabajé siempre con autores traducidos, pero desde que estoy acá en Urano estoy trabajando, bueno, con vos en BIR y en Urano empecé a trabajar más con autores de habla hispana, y con Belén en un libro que todavía no salió, tuvimos como un reto porque terminé la novela, a mí me había encantado, pero tuvo que hacer algo que ya más adelante lo contaremos, que implicó reescribirla de comienzo a fin, aplicando un cambio que tiene que ver con qué persona narrás, si en primera, segunda o tercera. Fue como un reto importante para Belén, que yo dije, ¿cómo le dio esto? Porque es una novela larguísima, una novela de fantasía de 400 y pico de páginas, que yo la terminé, me encantó, y yo pensaba, ¿cómo le digo? Porque estaba genial, pero había cosas que necesitaba que sea una tercera persona y no una primera persona. Pero tenés que decir a un autor que aparte Sangre de Dioses es una novela que a Belu le hacía mucha ilusión a nivel personal y demás, fue un proceso largo y yo le tuve que mandar un mail, me acuerdo primero le mandé un mail y después hablamos por teléfono para explicarle el por qué era importante eso, ¿no? Y de vuelta Belén se lo tomó súper bien, comprendió el por qué y demás, y yo creo que eso fue un desafío para ella, porque tuvo que reestructurar todo lo que había hecho de comienzo a fin, porque cambiar de un narrador de primera persona a tercera persona implica un cambio importante, ¿no? Pero bueno, fue un reto y fue algo completamente distinto a lo que ella venía haciendo, porque ella venía escribiendo realismo mágico en primera persona, y esto es fantasía épica en tercera persona, pero el resultado es genial y creo que es algo que era la vuelta de tuerca que le faltaba a la novela, ¿no? Así que yo me acuerdo también, Esther, cuando hablamos de la segunda parte de Si el amor es una isla, pero no, le salió, chicos, si no leyeron Si el amor es un canto de sirena, lo tienen que leer, porque a mí me encanta, es muy bueno, las vueltas de tuerca que le buscó Esther ahí estuvieron geniales.
Esther, ¿te parece si contamos un poco cómo es un proceso editorial? Porque mucha gente, y creo que es algo que interesa mucho saber qué pasa con el libro. Quizás vos podés contar cómo es el proceso editorial, el proceso de trabajo con un autor de habla hispana, y yo puedo contar cómo es el proceso con una traducción, ¿te parece? Desde de Parece. comienzo a fin. Vale. Adelante. Bueno, pues, pues es un largo camino, la verdad, porque desde que te llega una novela hasta que sale publicada, a veces pueden pasar incluso años. No es lo normal, puede ser, bueno, un año pues, entra dentro de lo normal y de lo habitual, ¿eh? Pero desde que nos llega el manuscrito hasta que sale publicado, pues no solamente se pasan por muchos procesos, sino que intervienen muchas personas. Y yo creo que lo más importante es la confianza del autor. Que el autor confíe en su editor, confíe en su editora, que confíen en la editorial, porque la editorial quiere lo mejor para él y quiere lo mejor para el libro, que es venderlo, es que llegue a mucha gente. Y yo creo que todo empieza con un acto de confianza, ¿no? Un acto de amor o de confianza entre el autor y el editor. Y luego toda esta confianza, toda esta ilusión se tiene que saber transmitir a toda la cadena que participa en el proceso, ¿no? Yo creo que se produce como un contagio, ¿no? Un contagio de ilusión, un contagio de amor por lo que estás haciendo, que si consigues que se transmita en cada eslabón de la cadena, el resultado sabes que va a ser un éxito. Bueno, pues cuando llega el manuscrito, y a la editora le encanta y le parece maravilloso y cree que va a ser un bestseller, porque claro, si no creyéramos eso, pues no lo contrataríamos, evidentemente. Pues empezamos con el proceso de edición, ¿no? Pues yo como editora, pues normalmente lo que decía Leo, ¿no? Es muy raro todo sea maravilloso y encaje todo. Y siempre pues haces alguna sugerencia o sobre todo para enriquecer la historia o para pulir algún aspecto que crees más flojo, ¿no? Yo me he encontrado con casos de manuscritos perfectos, que han tenido muy poquito trabajo de edición y otros, pues nada, a veces es ajustar una pieza un poquito y ya está, ¿no? Entonces, la mayoría de autoras que publican con nosotros y de autores me han confesado después que se lo han pasado muy bien en el proceso de edición, que cuando reciben el manuscrito con todas las anotaciones y todas las correcciones y los comentarios, pues que realmente se han divertido mucho, ¿no? Porque bueno, pues es un momento en el que te enfrentas con tu manuscrito, te enfrentas con tus errores o con tus cosas que tienes que mejorar y luego ves que el resultado es mucho mejor, ¿no? O que brilla por lugares donde antes no brillaba y es un proceso muy bonito. Aquí interviene también la correctora de estilo, que hace también un trabajo como de editing, que hace sus comentarios, sus sugerencias, marca pues incorrecciones del tipo pues es imposible que si sale a tal hora de tal sitio, pues no llegue a tal hora a este otro, o no hay trenes que vayan de aquí a allá. Esto es muy gracioso porque yo con este tipo de correcciones disfruto un montón. Tenemos una correctora maravillosa que todas estas cosas las tiene, las ve al milímetro y bueno, pues son detallitos, pero que acaban dando más credibilidad a la novela. Después de pasar por un editing y por un proceso de corrección de estilo, la novela se maqueta. Cuando está maquetada, volvemos a leerla, vuelve a tener un proceso de corrección ortotipográfica para que no se cuelen erratas ni faltas de ortografía. Y durante este proceso también entramos en la fase de hacer la portada, que también es un proceso muy chulo, muy creativo, que a mí me encanta, que además trabajamos los dos con Luis Tinoco, al que adoramos, y con el que hay una conexión muy especial. Y bueno, pues también es eso, ¿no? Yo creo que antes hablábamos de esta cadena de ilusión, pues si ilusionamos a Luis o al diseñador de portadas con nuestra historia, pues sabemos no sé, que la portada va a ser mejor, ¿no? Una vez que tenemos la portada, sobre todo que le guste a la autora, ¿no? Es como nuestro objetivo principal es que sea comercial, que sea atractiva, que sea bonita y sobre todo que le guste a la autora, que esté muy orgullosa del resultado final porque va a ir por todas partes promocionando su novela y es muy importante que le guste. Y después, pues nada, luego el proceso es ilusionar también, transmitir nuestro entusiasmo a los comerciales para que puedan venderlo bien a los libreros, que los libreros también se emocionen con la novela y que contagien a los lectores. Entonces, bueno, son muchas personas las que intervienen y en cada proceso yo creo que hay que ponerle mucha ilusión. Luego tenemos todo el proceso de promoción y de marketing, ¿no? Que también es muy bonito, es muy creativo. Pues trabajamos con Mariola, con Rubén, con Hugo, con Patricia, ¿no? Bueno, pues en ese momento si hacemos equipo y todos nos emocionamos y todos tenemos ideas y
pues sumando la fuerza creativa de todos y la imaginación de todos, pues a veces pues con poco presupuesto o con, se pueden conseguir cosas muy bonitas y muy llamativas, ¿no? A veces no necesitas una gran campaña para hacer ruido, ¿no? Y bueno, pues también es un proceso con el que disfrutamos mucho en la editorial. Y bueno, sobre todo el final del libro es que llegue al lector y que el lector lo disfrute y todo ese entusiasmo que hemos puesto todos y toda esa ilusión, pues se transmita en el resultado, ¿no? Que se transmita en el libro. No sé si me dejo algo, igual tú ahora añadir con tu proceso Sí. de edición de libros internacionales. Bueno, creo que igual el proceso en líneas generales es muy parecido. Quizás sí cuando es la selección de libros de traducción, hay como toda una línea que es más complicada porque entran en competencia otras editoriales, que muchas veces cuando es un autor de habla hispana eso se puede dar, pero no es tan habitual, pero sí cuando es un autor traducido, que por ejemplo nosotros vemos todos los comentarios que te empiezan a robar en redes sociales, traduzcan este libro, traduzcan este otro, que no es tan sencillo porque hay toda una cuestión de política editorial, si ese autor originalmente publicó con otra editorial de habla hispana, no es que nosotros podemos ir a agarrar el autor y publicar, nos encantaría hacerlo, pero no lo podemos hacer, que muchas veces nos pasa que quizás en España alguna editorial dejó una saga inconclusa y nos piden a nosotros que la continuemos, no es algo tan viable que se pueda hacer. Obviamente siempre lo consideramos, pero no siempre es viable. El proceso creo conmigo empieza, tenemos una figura que se llama Kelly, que es nuestra scout, que ella nos recomienda y nos empieza a contar cosas que se vienen, y cosas que se vienen que no es que van a salir este año, cosas que quizás salen en 2021 y 2022 en inglés, por lo cual en la parte de traducción muchas veces algo que contratás hoy va a salir dentro de 1 año y medio, que con un autor hispano, por lo general, como decía Esther, es 1 año, pero cuando es una traducción, 1 año, un poquito más, pero una traducción puede llegar a pasar 2 años. Es muy loco eso. Así que ahí lo primero que voy a hacer es convencer a mi jefe, que ahí retomo esta figura del entusiasmo que dice Esther, que muchas veces me planteo, ¿le mando por mail o le mando por un audio de WhatsApp? Porque yo creo que por un audio de WhatsApp se nota más el entusiasmo que en un mail que puede resultar frío. Así que según la importancia del autor, o le mando un audio de WhatsApp extenso, que siempre digo, lo escuchará entero o lo empieza a adelantar porque soy yo emocionado, repitiendo lo mismo durante 5 minutos, o si no, le mando un mail, un correo más formal, pero bueno, ese es como el primer ok, que muchas veces cuando es un autor internacional y requiere determinado nivel de inversión, necesitamos como un ok de la dirección. Después al libro tenemos que esperar a que esté listo el original en inglés. Esto es, que todo el proceso que contó Esther, que se hace con un autor hispano, nosotros para traducirlo tenemos que esperar que pase todo ese proceso, pero con el original en inglés. Y todo esto lleva a la publicación del libro en inglés y muchas veces recién ahí nosotros podemos empezar a traducir el libro al español. Entonces ahí se pierde un tiempo que yo sé que principalmente en PUC los lectores son muy ansiosos y quieren el libro ya, pero muchas veces no es viable porque ni siquiera está publicado el libro en inglés y es muy complicado salir en simultáneo. De hecho, este año lo vamos a hacer con 2 libros, con La vida invisible de Adi LaRue y Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini, pero es muy loco, para que se den una idea, estamos haciendo lo que contó Esther, que hace con sus autores hispanos, nosotros estamos haciendo eso con la traducción de Paolini de Victoria, mientras el editor de Estados Unidos está haciendo estos intercambios con el autor. Por lo cual es un proceso muy complejo, porque tenés que ir actualizando todas las versiones del manuscrito con cada uno de los cambios que se fueron aplicando. Capaz el autor muchas veces pasa, no es lo normal, pero que en última instancia eliminan una escena entera. Entonces, es como que tenés que tener mucho cuidado en esas cosas, pero básicamente el proceso es la traducción, después viene una revisión de esa traducción, que sería una revisión / corrección de estilo, después te manda a maquetar y viene la corrección ortotipográfica. Nosotros lo que tratamos de hacer en PUC y en Umbriel es tratar de tener una suerte de traducción híbrida que funcione para todos los mercados, que fue un tema que quizás en algún momento causó como muchos comentarios y demás, pero era algo muy importante para nosotros porque si bien todos hablamos el mismo idioma, todos hablamos español, lo que nosotros como editorial tenemos que tener en cuenta es que un lector de España y uno de Latinoamérica pueda comprender el libro, pues si no sería injusto para cualquiera de los dos lados. Obviamente que hay cosas que al lector español le van a sonar mejor y otras que al lector de Latinoamérica le van a sonar mejor, entonces hacemos un mix, ¿no? Por ejemplo, evitamos el verbo coger, que se pueden usar
agarrar, tomar, que quizás no es lo más normal en España, pero es algo que lo pueden entender perfectamente. En cambio, si en Latinoamérica queda el verbo coger, tiene una connotación sexual al 100%. Entonces es un trabajo muy minucioso para llegar al mejor resultado y que ambos mercados queden relativamente felices. Obviamente todo el mundo cuando quiere criticar algo, todos, yo también, Esther, también podemos encontrar algo para criticar, pero eso es algo que creo que es como un diferencial nuestro que tratamos de hacer un producto apto para todos los mercados. Y lo que trato de hacer como diferencial también con los autores es, si bien son autores de habla inglesa y que no tengo el mismo contacto que Esther puede tener con sus autores que viven en España, es involucrarlos de alguna manera en el proceso. Por ejemplo, con Victoria Schwab, el proceso de edición de Adi Larue lo estamos hablando por WhatsApp, le mandamos adelantos de la tapa, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Es decir, el autor en líneas generales se vuelve partícipe, aunque quizás es más lejana la relación del proceso editorial. Y cuando cambiamos una portada, que principalmente pasa en PUC, no tanto en Uriel, que los lectores o se enojan mucho o quedan muy contentos. Asesino de Brujas fue un libro que quedaron todos felices con el cambio de portada, pero lo que hacemos es tener el consenso del autor. Nunca cambiamos una cubierta sin que el autor nos dé el ok antes. Y algo importante sobre portadas para que todos entiendan, cuando es una portada de habla que se usó en un mercado internacional, a veces la tenemos que cambiar por el simple hecho de que no se venden los derechos. No es una decisión 100% nuestra. Hay libros que a nosotros nos gustaría conservar la cubierta original, pero no te venden los derechos. Hay una cuestión, está el fotógrafo, está el diseñador, está el editor. Hay que como limpiar muchos derechos, o sea, hacer muchos acuerdos, y a veces es inviable. Porque esto es algo también que veo mucho en redes, que dicen, ¿por qué cambiaron la portada de este libro o aquel? Que no es una decisión estrictamente nuestra, porque en muchos casos la mantendríamos. Por ejemplo, Asesino de Brujas, la tapa original es muy linda, pero era una estructura de metal. O sea, el título estaba hecho con una estructura de metal, a esa estructura de metal le sacaron una foto y arriba le pusieron un efecto de Photoshop. Por lo cual era inviable, porque si nosotros dejábamos esa tapa, el título tenía que quedar en inglés, porque estaba escrito con una estructura de metal. Entonces ahí hay una cuestión técnica también, ¿no? Eso es como para detalles que conozcan del mundo editorial que muchas veces se les escapa, y para que entiendan mejor, es verdad que hay otras tapas que se cambian porque se cambian por decisiones comerciales, por decisiones de marketing, pero de vuelta, tratamos de buscar un consenso y somos muchas de las áreas que recién Esther las mencionó. Tenemos a nuestros jefes, tenemos al área comercial, al área de marketing, tenemos todas las casas de América Latina y la Casa de España, y todos tienen que estar más o menos felices, más o menos en consenso, y también nosotros como editores, que somos los que creímos en el proyecto, los que lo contratamos, que tenemos que estar contentos con el resultado. Así que es un proceso largo, y después, bueno, sigue todo, como decía Esther, es una cadena de ilusiones que es, de vuelta, hay que tatuarse esa frase que Esther la usaste cuando diste la charla acá en la Universidad de Buenos Aires sobre edición, que le quedó grabada a todo el mundo, y es muy real. En el mundo editorial, el trabajo es generar una cadena de ilusión, porque que un libro funcione implica que toda la cadena esté ilusionada. Así que creo que ese quizás sea el desafío más grande a nivel editorial, generar esa ilusión, ¿no? Empieza con la confianza muchas veces del autor, ¿eh? Que a veces cuando, ha pasado alguna vez, cuando empiezas a notar la desconfianza o la desilusión, o ya ves que hay algo que no, porque yo creo que hay que confiar en las personas que están tratando tu libro. En el momento en el que fichas con una editorial, hay que ponerse en sus manos y hay que confiar en que van a hacer lo mejor, ¿no? Porque es lo que es el objetivo común de todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Coincido. Bueno, ¿te parece ser que empecemos a leer algunas preguntas de la gente que está escuchando? Yo las voy a leer. Dale. Pilar, pregunta, ¿habéis conocido alguna autora que cambie de estilo en su recorrido? ¿Es habitual o normalmente los escritores mantienen una misma línea? Me interesa virar al género novelas. ¿Me pueden dar algún consejo? Pues mira, antes de esta charla estábamos hablando tú y yo sobre una autora que hemos publicado los dos y que tú has leído la última novela y has encontrado que tiene un estilo muy, muy diferente, ¿no? Y estábamos hablando de que había cambiado, ¿no? Es completamente normal y habitual que los autores cambien, evolucionen y exploren, ¿no? Y no sé, es que pues, se me ocurren incluso ejemplos de autores muy, muy famosos y muy clásicos, ¿no? Que incluso han cambiado de género, cambiando de nombre y publicando con seudónimo. Y es que yo creo que el oficio de escritor también
hay implícito una parte que es la diversión, ¿no? Divertirte y experimentar y cambiar y probar y sí, yo creo Sí, que no sé qué opinas tú, pero sí, 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 yo coincido, porque creo que si te dejas de divertir, eso se va a notar en el proyecto final, ¿no? Obviamente después ahí entran un montón de decisiones. Hay autores que son, como vos decías, muy conocidos por escribir juvenil, que hay una autora muy conocida por eso, que quería escribir novela negra, lo que hizo fue ponerse un seudónimo, que es una decisión que se puede tomar cuando alguien está muy instalado o muy asociado a la novela romántica y quiere escribir fantasía, podés tener la opción de hacerlo con un seudónimo, pero bueno, yo creo que lo importante de vuelta, como decía Esther hace un ratito, los desafíos y desafiarte a vos mismo es una parte muy importante de todo esto, y creo que si tenés un editor que sepa ver esa beta y acompañarte, porque ahí a nivel editorial hay dos caminos. Puede ser que sigas con el mismo editor o que ese cambio implique que tengas que hacer un cambio de editorial a un editor en el que confía en ese autor en otra beta. Pero yo creo que cuando un editor confía en un autor, se embarca, porque a los editores nos gusta embarcarnos en cuestiones locas y en desafíos, así que sí, a mí cuando alguna autora me pregunta, ¿qué escribo? ¿Hago esto? ¿Sigo por aquí? Digo, haz lo que quieras, porque al final es lo que te va a salir mejor, ¿no? Lo que tú quieres y lo que te salga del corazón. Si te fuerzas a hacer lo que crees que va a funcionar, eh, pues yo creo que igual no vas a disfrutar tanto, ¿no? Y cuando haces lo que quieres, sí. Así que es es verdad, hay cierto. también un A margen ver, la de... Laura Sofía, soy una escritora argentina y me gustaría saber si hay editoriales que reciban manuscritos acá o sí hay que mandar a otros países. Eh, Bueno, en principio creo que depende mucho de en dónde está la casa matriz de la editorial. Por ejemplo, Urano Argentina recibe manuscritos. En realidad, la mayoría de las casas editoriales que tienen casa en Argentina reciben manuscritos, tanto en el país donde está la casa, en el caso de Urano es un ejemplo, como lo pueden mandar también a la casa española. Esto pasa cuando hay dos editores. A veces hay un editor en Argentina y uno en España, entonces quizás al de Argentina no le gustó, pero sí al de España. Eh, Sí, quizás en cualquier editorial multinacional que envíe su manuscrito, si lo mandás a la casa española, lo más probable es que salga en todo el mundo. Si lo mandás a la casa o de Argentina, o la de México, o la de Perú, probablemente se contrate el proyecto para ese país. Pero sí hay un montón de editoriales, pero para mí el tip que te puedo dar y lo más importante es enviar el manuscrito en una editorial que por el perfil de autores que publica sepas que encajas. Por ejemplo, que un autor ahora argentino mande algo para Umbriel cuando acabamos de decir que no publicamos autores hispanos en Umbriel, no tendría sentido y probablemente se queden sin respuesta. Yo creo que ahí es donde tienen que jugar y estudiar bien el catálogo de una editorial y saber en dónde encajan. ¿Coincidís, Esther, más o menos? Sí, y creo que también los premios es una vía abierta, ¿no? Para probar y experimentar y llegar también a publicar en algún sello, ¿no? Antes estábamos comentando lo del premio Titania, lo volvemos a repetir, que abrimos este año el premio para toda Latinoamérica también. Bueno, pues si escribís romántica, pues yo creo que presentarse a un premio es una buena apuesta, ¿no? Porque las editoriales buscamos nuevos autores, ¿no? Que puedan despuntar, así que, bueno, eso es una vía más. Perfecto. Acá Moisés Adriano pregunta, ¿qué recomiendan a los autores primerizos al intentar publicar un libro? ¿Qué criterios tiene PUC para seleccionar a sus autores, a los nuevas propuestas? Que querés responder la primera parte, ¿qué recomendás para autores primerizos? Y yo respondo la parte de PUC, ¿te parece? Ujú. Bueno, yo creo que básicamente los tips que hemos comentado antes, ¿no? Que yo creo que aquí ahí ha quedado muy bien resumido, ¿no? Entre tus tips y los míos, que buscamos, que recomendamos a un autor novel. Sobre todo, yo destacaría de todo lo que hemos comentado, que sean humildes, que no envíen ningún manuscrito que no esté bien corregido, que tenga calidad literaria, ¿no? Que nosotros nos fijamos en que sean comerciales, en que estén bien, bueno, que tengan calidad literaria y que sean originales. Obviamente uno valorar su propia originalidad, pues quizás no es lo más, quizás cuesta, ¿no? Pero sí puedes envía un manuscrito que no tenga faltas de ortografía. Hasta ahí yo creo que es, que parece muy básico, pero no lo es. O sea, púlelo bien y pues, si eres un escritor novel, sé humilde,
pide ayuda, que alguien te corrija y envía algo que estés muy seguro. Y luego lo que decía Leo también me parece muy interesante, resume, envía unas líneas que expliquen de qué va tu historia, ¿no? Yo lo que veo que a la hora de que una idea te llegue, es muy útil que puedas resumir esa novela en 2 frases. ¿De qué va este libro? Este libro va de esto, ¿no? Y que puedas en 2 frases ya tengas la idea principal de la novela. Pues eso, intenta resumir, intenta explicar, intenta facilitarle el trabajo del editor porque recibimos muchos manuscritos y bueno, pues nos gusta que nos lo pongan un poquito fácil, ¿no? Y sobre todo que nos hagan la lectura fácil. Y cuando encuentras una falta de ortografía en la primera página, por muy buena que sea esa novela, es como que ya hay algo que uf, ¿no? No sé si te pasa, pero es como una bofetada. Sí, sí, sí. Y con respecto a los criterios de PUC, básicamente estamos publicando todo tipo de novelas. Obviamente el que me conoce más por perfil de editor, sí damos mucho lugar a la diversidad, ya sea novelas representativas del colectivo LGBT, tenemos libros que justamente están de la mano de todo el tema del racismo, que es algo que estos últimos días se está hablando mucho. Quizás lo que no estamos publicando tanto es ciencia ficción, tenemos un par de novelas, pero no es lo que más publicamos. Pero los criterios de vuelta van muy de la mano de los tips que dimos. Lo de las faltas de ortografía es muy... No pedimos un manuscrito completamente limpio, impecable, pero mínimamente lo que Word corrige, que Word marca, las Exacto. marcas más alevosas, eso es súper importante, pues es verdad que te mal predispone si en la primera página encontrás, porque hay faltas y faltas de ortografía, ¿no? Cuando encontrás algo muy alevoso es algo que lo pueden corregir, y el poder de síntesis es importante también. Porque yo la verdad que leyendo un par de frases ya sé si eso puede encajar en PUC o no puede encajar y te ahorra el trabajo, ¿no? Eso está bueno. A ver la siguiente. José de Jesús García. ¿Cómo hacen para ponderar, publicar vampiros o marcianos o duques o fantasmas? ¿Cómo lo miden? No entiendo mucho, ¿eh? A ver, yo entiendo que es cómo decidimos si publicamos una novela de vampiros o de marcianos o de duques o de fantasmas. Por mi parte, creo que eso sí va más de la mano de la tendencia del mercado. Ahora, por ejemplo, lo que es juvenil, los vampiros se están volviendo con todo. Eso creo que es una parte de nuestro trabajo, al menos desde mi lugar, que sí va de la mano de lo que pasa en el mercado. Llegó un momento que el mercado estaba saturado de ángeles caídos y de vampiros y se empezaron a publicar distopías. Ahora, por ejemplo, es un contexto en el que todo lo que es paranormal, ya sean fantasmas, ángeles caídos, vampiros, se están volviendo a la literatura juvenil. Así que sí, la temática en ese lado quizás sí va de la mano de lo que es la tendencia en el mercado, pero no quita que por más que el mercado esté saturado de fantasía, si nos llega un muy buen libro de fantasía, le vayamos a decir que no, porque de vuelta hay muchos factores, pero al menos desde mi lugar creo que lo que es tendencia, que es lo que la gente quiere leer, es lo que te guía qué temática publicar. Sí, yo creo que, no sé, yo creo que en Titania no nos fijamos tanto en un autor que te envía un manuscrito. Igual sí en contratación internacional sí que te guías por tendencia, pero lo que te llega así de forma espontánea de un autor, a mí me da igual que sean marcianos, vampiros o fantasmas. Lo importante es que la historia me emocione, ¿no? Y me atrape. Sobre todo que me emocione. Es verdad que quizás he sido un poco estricta con el tema de las faltas, pero simplemente para que seáis un poquito cuidadosos con lo que enviáis, ¿no? Pero sobre todo la trama, ¿no? Sobre todo que la forma de escribir, la trama, no sé, que haya algo que te emocione, que te toque la fibra, ¿no? Porque sobre todo novela romántica habla de emociones, ¿no? Y para mí da igual no sé, da igual que sean marcianos o vampiros, lo importante es cómo te cuentan la historia y cómo te tocan la fibra. Analía Amado pregunta, ¿qué no le puede faltar a una novela para ser publicada? ¿Qué no puede faltar? Pues yo creo que en mi caso que emocione, en mi caso que te mueva algo, o sea, que la leas y es verdad, nosotros hemos contratado novelas que, no, que han necesitado luego trabajo de editing, que es verdad que no eran perfectas de inicio, pero que tenían algo, ¿no? Y que a lo mejor era una historia que ya has leído en otras ocasiones, ¿no? Pero tenían algo que te emocionaba, que te tocaba, ¿no? Y yo creo que para mí esto en novela romántica es fundamental, que tenga el poder de en algún momento tocarte esa fibra, ¿no? O el corazón, no sé. Para mí es importante. Es lo que diferencia una novela publicable, o sea, de cualquier otra novela que esté bien, ¿no?
De hecho, por ejemplo, en el premio Titania recibimos muchos manuscritos que están bien y que se podrían publicar, pero la novela ganadora tiene que tener ese plus, ¿no? Tiene que tener ese algo que Te la hace destaca. especialmente única. Mm. Coincido. Y por mi parte también, o sea, creo que lo infaltable es esto que te mueva algo, que tenga esa magia, que sea una novela de alguna manera memorable, ¿no? Como esos libros que lo terminás y te deja algo. Quizás no te acordás de toda la trama, pero te quedó algo de la novela en vos como lector, como editor. Y después creo que ya cuando entras en lo minucioso de cada género, si escribís novela romántica, la relación romántica no puede fallar, tiene que estar bien construida. Si escribís una novela de fantasía, el mundo tiene que estar bien construido. Una novela de fantasía donde falla el mundo fantástico no tiene sentido. En una novela contemporánea de drama, la voz, la parte coloquial de los personajes tiene que estar bien trabajada. Creo que cada género tiene su cosa específica y como general a todas las novelas no le puede faltar esta magia, que es a fin de cuentas lo que producen los libros, magia. Sí, y a A veces puede ser ver, a veces puede ser sí, una idea sencilla, ¿eh? Porque, no sé, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza un libro de Taylor Jenkins Reid que se titula Por siempre unidos, que la premisa es una pareja que lleva unos años casados y entra en crisis, ¿no? Y es todo lo que sucede durante un año en el que se dan un año para reflexionar. No hago spoiler porque es el inicio de la novela, ¿no? Y piensas, una idea tan sencilla y tan conseguir que te emocione, que te tenga atrapada, que te enamores de los personajes y que cuando cierres el libro pues la tengas en la cabeza varios días y no te la quites de encima, pues esto solo se consigue si tienes pues ese algo diferente, ¿no? Esa magistralidad que no todo el mundo tiene, ¿no? Y es una idea sencilla, ¿no? A veces no hace falta hacer grandes historias de marcianos y de fantasmas, sino pues hacer algo especial y explicar un tema sencillo de una manera diferente, ¿no? Dar una voz distinta. coincido, coincido. Rocío Ramírez nos pregunta, cuando se quiere publicar en una editorial, ¿hay un presupuesto para hacerlo? Es decir, ¿hay que pagar? ¿Cierto? No. Si te piden que pagues, no es una editorial, es otra cosa, Sí, sí, ¿no? yo creo que Rocío, tal vez vos te referís, al menos en Argentina hay muchas empresas de servicios editoriales en donde el autor paga absolutamente todo. Pero eso no es una editorial, como decía Esther. La editorial en el momento que confía en el libro se hace cargo del proceso, pero no hay que pagar. O sea, no. Camilo Medina pregunta, ¿qué piensan de los tutoriales que hay para escribir una novela romántica en 5 pasos? Por ejemplo, el que tiene en YouTube Arlequín Ibérica. Todo tuyo. Pues no tengo el gusto de haberlo visto, pero lo veré, ahora me ha despertado la curiosidad. No lo sé, la verdad, no puedo opinar porque no lo he visto. Pero vamos, si hay 5 pasos para escribir una novela, pues yo no sé. Yo creo que cualquier Sí. cosa que te incentive y que te motive y que te despierte las ganas de escribir, pues está bien. Nosotros, de hecho, vamos a publicar un libro en Terapias Verdes, que además pone como ejemplo muchos libros de novela juvenil, muchos de ellos que Leo conoce muy bien y que están en PUC, que se titula Atrévete a escribir y que saldrá durante el 2021. Y bueno, está relacionado con Nanorritmo, no sé si lo pronuncio bien, Nanorritmo, bueno, que es este concurso que te propone escribir un libro, no en 5 pasos, sino en un mes, ¿no, Leo? Creo que Sí, empieza a sí, sí, principios de noviembre. tiempo con desafíos diarios. Y, por ejemplo, este libro te da muchas instrucciones y muchos consejos para que tú te enfrentes al folio en blanco, para que empieces una novela y para que cojas el impulso de escribir, ¿no? La inercia y la energía de escribir muy rápido, porque dicen que lo que más cuesta es realmente poner toda esa energía en empezar una novela y que luego pues, ya es cuestión de pulir. Y bueno, pues yo creo que está bien que pueden haber 5 pasos que te abran la puerta a tu carrera de escritor. O sea que yo no sé, este en concreto no lo he visto, pero vamos, que hay libros muy, muy buenos como el nuestro, que saldrá durante el 2021 y que os animo a que leáis. También tenemos otro en Terapias Verdes, que es Escribir para sanar, que me gusta muchísimo este libro porque no solamente no está enfocado a escribir para publicar, sino para escribir para conocernos y para sanar áreas de nuestra psicología, ¿no? Que escribiendo pues te puede funcionar muy bien para conocerte y para hacer catarsis de cosas que te preocupan
y bueno, pues yo creo que sí, que si a ti te funciona, hay muchos eh, libros, algunos muy buenos que te pueden ayudar y te pueden eh, enfocar en pasos para conseguirlo. Bueno, vamos por las dos últimas preguntas. Rocío pregunta, ¿cómo están? ¿Qué consejo podrían darle a alguien que no es escritor ni escritora y que quiere trabajar en el mundo editorial? ¿Cómo iniciarse como editor? ¿Quieres contestar tú, Leo? Sí, creo que ahí de vuelta varía mucho en cada país cómo funciona el mundo editorial. Por ejemplo, en Argentina hay una carrera en la Universidad de Filosofía y Letras, que Esther estuvo como invitada ahí dando un pequeño seminario, que tiene la carrera propiamente dicha de edición, en donde podés hacer la carrera y después tenés pasantías para poder entrar a trabajar en una editorial. Es verdad que es bastante complicado entrar al mundo editorial, creo que tenés que caer en el lugar y en el momento indicado, pero si tenés la pasión por los libros, que es lo que motiva a todos los que trabajamos en la industria editorial, creo que tarde o temprano, creo que una buena idea es ir a ferias del libro, estar en contacto con gente de las editoriales y demás, y estar atento a las búsquedas laborales que se hacen en LinkedIn o en redes sociales. Yo creo que esa es una Yo creo que como buena base es que ames los libros que te gusten mucho, ¿no? Y que confíes en que el universo te va a abrir algún camino para llegar ahí. Yo no vengo del mundo de la edición, yo estudié periodismo y bueno, no sé, amaba los libros y de alguna manera se me abrió el camino para entrar allí, ¿no? Y creo que si te gusta mucho el mundo editorial, tarde o temprano encuentras algún hueco por el que colarte y entrar de diferentes maneras, ¿no? Hay profesiones muy bonitas dentro del mundo editorial, como es el de ser lectora editorial, ¿no? Que a veces cuando cuento esto a adolescentes que les gusta leer, me dicen, pero ¿realmente te pagan por leer? Hay gente que le pagan por leer, pues sí, es un trabajo, ¿no? Y bueno, pues hay gente que no sé, que se dedica a esto y que no paran de leer y hacer informes de lectura y esto es una forma de trabajar también en el mundo editorial, ¿no? Bueno, hay diferentes oficios relacionados con el mundo editorial, que no solamente es el de ser editor, que son muy bonitos y muy, bueno, y que igual son más accesibles para entrar, ¿no? Y empezar poco a poco. totalmente. Acá, esta pregunta que es larguita, la tenemos que contestar breve, pues nos queda poco tiempo, pero bueno, dice, hola Leo y Esther, saludos desde Puno, Perú, me encuentro muy emocionada y tengo algunas preguntas. Esther, ¿cómo decidiste ser escritora? ¿Qué te motivó? ¿Cómo mantuviste tu fuerza de voluntad? Bueno, escribir es una carrera de fondo, o sea, yo creo que sobre todo te tienes que marcar pequeñas metas. Yo lo que hacía era, tengo una idea, quiero explicar esto, ¿no? Me mueve explicar la historia de este personaje o quiero explicar este concepto, ¿no? Y entonces lo que hacía sobre todo es marcarme pequeños objetivos. Voy a hacer un guión de los 5 primeros capítulos, ¿no? Y afrontaba cada capítulo como una valla a saltar, ¿no? Entonces, cuando has escrito 5 capítulos, te marcas 5 más y poco a poco vas viendo que llegas al final, ¿no? Yo esto es lo que me mantenía un poco. Yo creo que empezar una novela pensando en que la tienes que terminar, ¿no? Es como que esto sí que puede hacerte perder la voluntad, ¿no? Voy a empezar esto, sé que me va a ocupar muchos días de mi vida, los próximos meses, y voy a tomármelo con tranquilidad y como si fuera una carrera de fondo que vas corriendo y no vas perdiendo el ritmo, pero que vas disfrutando y vas viendo el paisaje. Y bueno, ese es mi consejo, no sé. Perfecto, no, no, perfecto. Y después nos preguntaba a qué nos referimos cuando decimos manuscrito. Manuscrito es el archivo Word con la novela, eso sería el manuscrito. Cuando mandás por mail el archivo Word con toda la novela. Y se nos está terminando el tiempo, pero para redondear este live, algo me parece súper interesante y es que nos recomiendes 2 libros muy brevemente de Titania y yo recomiendo uno de Puck y uno de Umbriel. ¿Te parece? A mí, como hijos míos que son todos, recomendar uno me cuesta, ¿eh? Porque creo que todos tienen su momento, su lugar y su lector que está esperando a leerlo. Así que yo creo que si me escribís a través de redes y me preguntáis y me explicáis un poco cómo sois, qué gustos tenéis, yo os recomiendo un Titania enseguida, pero así recomendar dos. Yo, me lo siento, pero es como si me dices que elija una de mis hijas, es que no puedo. Es difícil.
Bueno, y yo para terminar les quiero mencionar dos novelas muy rápidamente. Una es Y si fuéramos nosotros, de Adam Silvera con Becky Albertalli. Este libro es súper especial, para mí es muy gracioso y como estamos en el mes internacional del orgullo LGBT, creo que es una lectura perfecta para este mes, concretamente por eso la menciono. Le marqué muchas frases súper bonitas que tiene, así que ya está disponible en España y en América Latina. Y el otro libro que les quería mencionar muy rápido es Los siete maridos de Belinudo, que esta autora es hija de Esther, originalmente hija mía por Evelyn Hugo, es una autora maravillosa, escribe súper bien, este libro es sublime. Para mí es un libro que tienen que leer todos, está publicado por Umbriel, y si fuéramos nosotros por PUC, pero bueno, estas son mis recomendaciones. Y este libro hace sentido leerlo este mes también, así que, bueno, Súper, son las recomendaciones. ¿Cómo? es súper recomendable Los siete maridos de Evelyn Hugo. Así que, y para los fanáticos de Taylor Jenkins Reid, recuerden que en Titania tienen publicados Por Siempre Felices y Por Siempre Unidos, ¿verdad? Sí, y próximamente publicaremos también Quizás en otra vida. Es un libro maravilloso que os va a dejar, bueno, a mí yo solo recordarlo ya se me va la sonrisa porque es un libro que me ha encantado y que he tenido en la cabeza muchos días después de haberlo leído y cada vez que lo he corregido, que lo he editado y que he trabajado en cualquier aspecto de este libro, he vuelto a ser feliz. Así que os lo recomiendo mucho. Es una autora que vale la pena, así que pueden buscarla en librerías. Bueno, Esther, gracias por el tiempo y fue muy divertida esta charla. Sí, tenemos que repetirla más, ¿no? Tenemos que muchos temas que tratar, o sea que Bueno, chicos, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado durante esta hora y un par de minutos. Gracias a a toda la gente de Flock, a Ricard García, que estuvo por ahí ayudándonos, a Bruno también, a Ana también, que fue la que también le dio alma a todo esto, y Joaquín, que apoyaron que organizáramos este webinar. Y obviamente, Esther, gracias. Me encanta hablar como siempre, es muy divertido, te quiero mucho y bueno, nos vemos ya. pronto. Chao. Chao.